que ha generado ingresos por encima de las 6 cifras al año. O sea, estamos hablando con una persona que pertenece al 5% de la población, sino que también es una persona orientada hacia la ayuda social, es una persona que tiene una orientación muy poderosa hacia la ayuda social, por eso también es fundadora de una, valga la redundancia, de una fundación llamada Caribbean Woman Foundation, y también es conferencista y la invitan mucho a los programas de radio para dar conferencias sobre liderazgo y también sobre temas que conciernen a lo que es empoderar a la mujer de hoy en día. Y esta gran líder de la cual usted va a escuchar una información por la cual se pagan miles de dólares, esta noche les toca recibirla gratis. O sea que pónganle el valor que tiene esta presentación y presten muchísima atención a todo lo que se va a decir. Así que con ustedes les voy a dejar a una de las líderes más impresionantes de la industria, y sobre todo de la industria latina, a la gran líder y próxima All Star, Cris Marcano. Muchísimas gracias, muy buenas noches a todos. Pues contentísima, ¿verdad? Agradecida de estar aquí compartiendo con ustedes, sobre todo información que no solamente son herramientas para todos, sino que a partir de la experiencia tenemos en nuestras manos sistemas y mecanismos que nos han permitido tener resultados. Así que de verdad, todas las personas que están conectadas, los felicito, porque definitivamente un domingo en la noche, si tú estás haciendo algo para crecer, para desarrollar tu negocio, es porque tú no estás tomando esto como un hobby, sino que lo estás haciendo como un negocio serio, lo estás tomando en serio y estás haciendo los pasos para crecer. Así que felicidades. En esta noche, el tema del que te quiero hablar, básicamente son dos temas, uno muy alineado al otro y el otro una herramienta muy impactante, que en mi opinión es una de las herramientas o mecanismos que tienen más valor en la industria, una de ellas, y sin embargo es una de las menos utilizadas. Y recordando que siendo una herramienta, básicamente una herramienta es algo que te permite hacer tu trabajo más efectivo o más eficiente de una manera más simple. Así que esa herramienta de la cual te quiero hablar en el día de hoy es sobre la llamada 3 vías y la importancia de la edificación, ¿ok? Llamada 3 vías e importancia de la edificación. Sí me gustaría que en este momento, si pudieras tener lápiz y papel, puedas ir anotando varias cosas, porque básicamente quiero compartirte de una manera detallada y específica cómo tú puedes sacarle provecho a esta gran herramienta que tiene muchísimo valor en base a los resultados que genera en la industria, en tu negocio, y que sin embargo, como decía al inicio, es la menos utilizada. Si tú quieres hacer una organización grande, si tú quieres aprender a duplicarte rápidamente, definitivamente tú tienes que aprender a hacer la llamada de 3 vías y enseñarle a tu gente a hacerlas, ¿ok? Esta es una de las mejores y mayores habilidades que tú vas a tener que desarrollar en esta industria, y si tú lo haces efectivamente vas a encontrar que es muy simple comenzar a crear momentum masivo en tu organización. Entonces, quiero comenzar comentándote que en el proceso de la construcción de lo que es nuestro negocio, nosotros tenemos diferentes etapas o diferentes zonas, pudiéramos decirlo. Y la primera zona que pudiéramos mencionar es la zona blanca, donde estamos en una zona que comenzamos a exponer masivamente lo que es nuestra oportunidad. Y hay muchísimas formas de exposición. Tenemos los almuerzos ejecutivos, las presentaciones presenciales, webinarios, llamadas de oportunidad, los 1 a 1, todo eso. Y todos
son importantes, pero recordando que solo son métodos de exposición que nosotros tenemos. Esa es la zona blanca, es la zona donde nosotros comenzamos a exponer masivamente. ¿Cuál es tu plan? ¿Cuántas exposiciones tú vas a hacer en la semana? ¿Cuánta gente tú vas a ver? ¿Cuáles son tus números? Como dice Jim Rohn, uno de nuestros coach que nosotros más seguimos. Es sumamente importante que cuando tú comienzas a construir tu negocio, tú sepas estos números, los conozcas antes de iniciar tu carrera, antes de iniciar tu semana, porque, como nosotros decimos, es muy difícil tú ir a construir un negocio antes de diseñarlo. Eso es prácticamente que una locura. Así que lo primero que debemos de hacer, iniciando esta zona blanca de lo que es la exposición de nuestra oportunidad, es tú saber cuál es ese plan que tú tienes, cuántas exposiciones tú vas a hacer y cuáles van a ser esos medios a través de los cuales tú los vas a hacer. Debemos de salir con un propósito, ¿verdad? Con esas metas desde el día antes, porque recordando que nosotros no tenemos éxito por accidente. Ahora, ¿por qué te hablo de esto? Y es que el tema de la construcción de un negocio es por fases. La primera base pudiéramos decir que es esa exposición, pero ¿qué es lo que tú quieres tener? Tú quieres tener un cierre con una persona y no siempre tú vas a tener ese cierre en la primera exposición. Así que tú tienes que llevarlo a la segunda base, a la tercera base, y aquí relacionándolo mucho con lo que son los juegos de pelota que les encanta en mi país, República Dominicana. Tú lo que quieres es, evidentemente, hacer una carrera y lograr con ese prospecto que se enrole contigo, que se involucre contigo en el negocio, ya sea como consumidor o como distribuidor. Así que, desde esa primera exposición, es importante que nosotros sepamos que un porcentaje menor es el que va a involucrarse inmediatamente. Ahora, ¿cómo es que tú continúas trabajando esa persona? Para eso, tú tienes que moverlo de una reunión a otra reunión utilizando lo que nosotros llamamos el BAM Fan. Y eso es book a meeting from another meeting. Eso es hacer una reunión de otra reunión. ¿Y por qué te digo esto? Iniciando diciéndote que te voy a hablar de la llamada 3 días y de la importancia de la edificación. Pues porque una llamada 3 días es una reunión. Cuando tú haces una llamada 3 días, hiciste un BAM-FAN, un Book a Meeting from Another Meeting. Hiciste una reunión de otra reunión. Y de hecho, la llamada de 3 días es una de las reuniones más importantes donde tú permites que otra persona use su credibilidad para cerrar a tus prospectos. ¿Ok? Entonces, esa es una gran importancia de la llamada 3 días. En esta llamada lo que quiero es darte un poquito de lo que es esa etiqueta y protocolo que vamos a utilizar en la llamada de 3 días, ¿ok? Entonces, vuelvo y recalco. Tenemos lo que es la zona blanca, que es cuando comenzamos a exponer masivamente lo que es nuestra oportunidad. Ahí es que nosotros sacamos el producto, nosotros comenzamos a muestrear, a hablar con la gente, a hacer las invitaciones y demás, garantizando esa exposición de nuestra oportunidad y nuestro producto. Ahora, ¿qué pasa? Luego de eso, luego que tenemos las personas expuestas, nosotros tenemos lo que es una zona azul en este proceso de la construcción del negocio. Y esa zona azul se trata de lo que es el patrocinio masivo, ¿ok? Vuelvo y reitero, la zona blanca es cuando comenzamos a exponer nuestra oportunidad y nuestro negocio. La zona azul es el patrocinio masivo. ¿Y de qué se trata esta zona? Aquí básicamente lo que nosotros hacemos es que todas esas personas a las que nosotros le hemos hablado, a las que le hemos expuesto esta información, nosotros debemos de iniciar su proceso de patrocinio o enrolamiento y tener una resolución o lo que nosotros muchas veces llamamos el cierre. Ahora, muchas veces hablamos con personas y ya por experiencias previas también,
y nos dicen, bueno, pero alguien me habló de los parches o alguien me habló de la oportunidad, pero realmente no tengo mucha información, yo quisiera comprar más, pero no sé cómo comprarlo, realmente no aparece la persona que me compartió este producto. Y adivinen por qué pasa eso. Me gustó mucho algo que dijo una de nuestras socias en el entrenamiento del sábado, y es que si tú comienzas a exponer el producto o la oportunidad y no haces seguimiento, tú estás botando o tu dinero o tu tiempo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Que el seguimiento va a ser una parte crítica de esa zona azul, ¿ok? Ahora, ¿cómo tú vas a dar seguimiento utilizando la llamada de las 3 vías con edificación? Lo primero que te tengo que decir es que para tú hacer esta llamada, tienes que tener un objetivo claro de qué es lo que tú quieres de esa llamada de 3 vías. Y esos 3 objetivos iniciales generalmente son, o primero, encontrar un cliente minorista, un consumidor, o encontrar un distribuidor o líder de negocio, o encontrar un referido. O sea, quiere decir que cuando nosotros hacemos esta llamada 3 vías, nosotros tenemos que tener uno de esos 3 objetivos. O encontrar al cliente y cerrarlo el consumidor, o tener un nuevo distribuidor en el equipo, o líder, o encontrar, o que esa persona nos dé un referido. Ahora, esos 3 objetivos, la pregunta sería, ¿cómo tú comienzas a armar esta llamada de 3 vías? Y esto es un punto sumamente importante, señores, porque es una herramienta, vuelvo y reitero, sumamente sencilla, pero por experiencia te cuento que si la haces incorrectamente, puede salir terriblemente mal. De verdad me río porque definitivamente si no hacemos esta etiqueta y protocolo que te voy a compartir ahora, en esos pasos, esa herramienta que te puede ayudar muchísimo a cerrar tus prospectos en tu negocio, si no la haces correctamente, puede salir terriblemente mal. Así que, ¿cómo tú vas a armar esa llamada 3 vías? Lo primero es que la llamada 3 vías es algo para lo cual el prospecto potencial que tú tienes debe de cualificar o calificar. Debe de calificar. Y esto es muy importante que lo anotes así como con una estrellita, porque no todo el mundo califica para la llamada 3 vías. No todo el mundo califica. Ahora la pregunta es, ¿cómo califica una persona para que tú puedas hacer una llamada 3 vías? La persona califica, o la persona que califica para esta llamada, es en primer lugar una persona que ya ha sido expuesta a la oportunidad de SG Express. Es decir, una persona que ya ha podido escuchar una llamada de oportunidad de las que hace nuestra compañía, o la que pudiéramos hacer alguno de los líderes. Puede ser un webinario de la oportunidad, puede ser una presentación presencial, o puede ser sencillamente una exposición al producto, que haya recibido un muestreo. O sea, la persona, la primera característica que tiene que tener es que haya sido expuesta a FG Express o a los Power Street, Solar Street. Pero, ¿qué pasa? Que esta persona aún no se ha enrolado en esa primera exposición. ¿Ok? Esa es la primera característica. El tema de que no se haya enrolado ante esa primera exposición, eso no es un problema, eso es algo normal, porque debes de recordar que tu fortuna va a estar en tu seguimiento. Como decía, no siempre el porcentaje mayor va a ser de la gente que a la primera exposición va a ingresar al proyecto, a la oportunidad de negocio. Dependiendo de en qué fase estamos en la empresa, va a haber un mayor o un menor porcentaje que se va a afiliar de entrada, pero generalmente y al pasar el tiempo es un porcentaje menor. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde entra nuestro trabajo. O sea, recordando que aquí, y esto es una frase muy reconocida de que estamos en network marketing, debemos de trabajarlo
No es un net wish marketing, algo que yo deseo, que lo expongo y ya yo voy a desear que por iniciativa propia la persona se afilie, se enrole y tome la decisión. No. Por eso es que nosotros nos llamamos consultores, porque nosotros exponemos esa información, es el primer paso, es la iniciación a esta relación de negocio, pero nosotros debemos determinar lo que nosotros iniciamos y como consultores es nuestra responsabilidad llevarlos a ese cierre y a esa resolución. Ahora, ¿cuál es esa resolución? La resolución es esos 3 objetivos iniciales que te dije, si la persona va a ser consumidor, si la persona va a ser distribuidor o si la persona te va a dar un referido. Ahora, sabemos que habrá muchos momentos en que hay personas que no van a ser de ninguna de estas categorías, que no van a tener ningún tipo de interés, pero de eso evidentemente no vamos a hablar hoy porque esos son los que sobran, por así decirlo. Vamos a enfocarnos en los 3 resultados que queremos de la llamada 3 días. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Lo primero es validar que la persona califica para la llamada, que ya ha sido expuesta a la oportunidad o al producto. Lo segundo que vas a hacer es que vas a agendar con tu upline, que no siempre tiene que ser ni un All-Star, ni un 7 estrellas, ni un 4 estrellas, no tiene que ser, es importante que lo sepas. La persona con la que tú hagas 3 días no necesariamente tiene que ser una persona con los más altos resultados en la compañía, ni necesariamente tiene que ser una persona con un rango, ¿ok? Porque una persona que quizás se afilió hace 3 días, tiene más experiencia que tú, quizás ya en 3 días ha enrolado a 6 personas, ya esa persona tiene un negocio 6 veces mayor que tú y es una persona que está más empapada de la oportunidad y puede, siendo tu upline, ayudarte con lo que queremos lograr en esta llamada. Ahora, ¿qué es lo que tú quieres primordialmente saber de esta persona? Esta persona, que es tu prospecto, que ya fue expuesta a la información, es la cualidad principal para que cualifique para esta llamada, es una persona que todavía no se ha enrolado. Y hay alguna razón por la que no se ha enrolado. Entonces, tú lo que quieres lograr es saber, antes de esta llamada, cuáles son esas áreas que no están permitiendo que la persona haga el cierre en esa primera exposición. O sea, tú quieres saber cuáles son esas áreas que la persona necesita asesoría, en las áreas en las que la persona tiene dudas. No que tiene problemas ni objeciones. Nunca digas, ¿cuál es tu problema con el negocio? O ¿qué es lo que tú ves mal? No. Dime qué es lo que tú necesitas asesoría, qué es lo que podemos aclararte, en qué tú necesitas ser asesorado para dar el siguiente paso, qué es lo que te está frenando. Y luego tú lo vas a escuchar. Tú vas a escuchar detenidamente a esta persona porque generalmente la gente te va a dar esos datos, esa evidencia de tu saber por dónde se está yendo el prospecto, qué expectativa es que tiene o qué bache es que necesita llenar para tomar esa decisión. Entonces, le vas a preguntar, esto es previo, recuerden, previo a la llamada 3 días, ¿cuáles áreas tú necesitas aclaración o asesoría que te están impidiendo iniciar inmediatamente? Entonces, ahí es donde la gente te dice, no, yo no necesito pensar, yo no necesito hablar con mi esposa, yo tengo que ir a la casa, yo tengo que dormir, ¿cómo se dice? Hablar con la almohada. Ahora, tú debes de prestar atención, porque la verdad es que detrás de ese prospecto, que generalmente no es tan abierto contigo al principio, eso de que lo tienes que pensar definitivamente, o sea, ¿qué es lo que hay que pensar? Tú o quieres hacer más ingresos o quieres mejorar tu salud o la de gente a tu alrededor. Generalmente no hay nada que pensar. Cuando una persona te dice eso, lo que te está diciendo es que hay algo impidiendo
que la persona inicie el negocio inmediatamente. Entonces, en ese momento, tú como consultor lo que debes es descubrir qué es. ¿Ok? En ese punto, es importante que seas sabio en no comenzar a generar una batalla con el prospecto. Ah, no, pero, o sea, porque muchas veces la persona no te da ese sí que tú estás esperando y tú comienzas a preguntar de una manera avasallante, de una manera que sea una batalla, o hay personas que también hacen todo lo contrario, es que, no, yo lo voy a soltar en banda a esta persona, como decimos en República Dominicana. Soltar en banda es como que, bueno, lo voy a soltar, no le voy a seguir diciendo porque, bueno, no estuvo interesado. No, recuerda, tu fortuna va a estar en el seguimiento, ¿ok? Entonces, le preguntas. Si no te es específico, llévalo a lo específico y pregúntale cuáles son esas áreas que te tienes dudas, en qué áreas necesitas esa asesoría. ¿Es en el área financiera? Porque no tienes el dinero como ingresar, es en el área de salud, tiene que ver con el producto. Aquí lo más importante, previo a esta llamada 3 vías, es que tú pidas retroalimentación de la persona y explores qué es lo que lo está deteniendo. ¿Por qué te enfoco mucho en esta parte? Porque ¿qué es lo próximo que tú vas a hacer? Cuando tú descubras esto, el próximo paso que tú vas a hacer es que tú vas a ir donde tu upline, la persona encima que tú tienes en tu equipo, y tú vas a agendar la llamada 3 días, pero ya habiendo hecho las tareas. ¿Cuáles son esas tareas? La primera, ya la persona estuvo expuesta a la oportunidad y al producto. Y la segunda, ya tú identificaste a través de esa retroalimentación, esas preguntas inteligentes con la persona, cuáles son esas áreas que tienen a la persona dudosa, que tienen esa pared que todavía no le permite ir al próximo paso. ¿Ok? Entonces, la pregunta, ¿quién es ese upline a quien tú vas a llamar para las 3 vías? Vas a llamar a una persona que sencillamente sea más experimentado que tú y que tenga resultados mayores que tú, resultados que tú quieras, que validen la oportunidad o que puedan satisfacer esas áreas de duda que tiene ese prospecto y que necesita ser llenado en ese bache. Entonces, luego de que tú has hecho eso, recuerda esto. Con la llamada 3 vías habrá lo que nosotros llamamos un triángulo. Imagínate que un triángulo, ¿verdad? Con sus 3 ejes. Un triángulo del éxito o un triángulo de la edificación. Y me gustaría que lo puedas dibujar en un papel para que lo tengas bien gráfico. Hablamos de que ya le presentaste la oportunidad al prospecto. La persona no se ha enrolado, no se ha afiliado, tiene alguna traba o algún bache. Identificas cuáles son esas áreas de duda que requieres asesoría y este triángulo del cual te estoy hablando es el siguiente. Arriba estás tú, a tu derecha está tu prospecto y a tu izquierda está tu experto, que es tu upline con el que tú vas a hacer esa llamada. Ahora, para esta llamada 3 vías, tú debes de estar consciente de cómo va a funcionar ese triángulo, donde estás tú, está tu prospecto y está tu upline, que es tu experto. ¿Ok? Entonces, cuando tú haces esa agenda, la llamada puede ser, como te dije ahorita, puede ser una persona que se afilió hace 3 días, pero es una persona que quizá tiene una historia de éxito o una credibilidad en base a sus resultados, que es eso lo que la gente te va a comprar. O sea, recordemos que la gente compra las historias y la confianza. Te lo digo porque a veces nos preocupamos mucho yo sé que hay muchos verdes por ahí, la personalidad verde, la persona que es muy detallista y que se preocupa mucho por lo del fitoplancton marino y el infrarrojo y el germanio, la tecnología, el plan de compensación. Pero en esta llamada de 3 días, yo quiero que tú sepas que no nos vamos a enfocar en esos detalles. Eso todo está escrito, eso está en videos, hay muchísimas herramientas que explican esos detalles. Lo que vamos a hacer es que en esta llamada 3 vías vamos a llevar una historia de éxito, un
respeto y una credibilidad con la persona offline que te va a ayudar a hacer esa llamada, ¿ok? Entonces, sobre esta etiqueta y protocolo que te estoy dando de la llamada, lo primero es que tú tienes que tomar en cuenta que debes de hacer la llamada a no más de 48 horas después de que la persona estuvo expuesta a la oportunidad de negocio. Máximo 48 horas. Y ahí mismo haces tu bound found, lo que dijimos al principio. Book a meeting from another meeting, haz una reunión de otra reunión. Y como decíamos, la llamada 3 días es una reunión telefónica. Entonces, no pases de 48 horas porque definitivamente cuando esperas días a llamar a un prospecto, a darle el seguimiento, pues sabemos qué es lo que pasa. El prospecto se enfría, el prospecto se pierde o puede agarrar a otra persona y definitivamente en el seguimiento es que está tu fortuna. Entonces, lo primero que vas a hacer es coordinar esa llamada a no más de 48 horas. Lo segundo, le vas a dejar saber a tu upline quién es esta persona con la que él va a hablar. ¿Quién es? ¿Cuál es su estatus en el proceso de el negocio? ¿Cuál es su potencial? ¿Cuál es su background? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son esas dudas que tiene la persona en la que el upline te va a ayudar a asesorarlo? Un ejemplo, bueno, identifiqué que esta persona lo que le preocupa es que tiene 2 trabajos y no sabe cómo puede hacer el negocio con tan poco tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes que recolectar esta información. Es tan importante, señores. He visto muchas llamadas de 3 días donde se llama al offline, se llama inmediatamente con el prospecto en línea, no se sabe el background del prospecto, no se sabe nada, no se ha edificado todavía correctamente al líder, que es el tema del que te voy a hablar ahora también, y la llamada sale mal. ¿Ok? Entonces, es importantísimo que tú tengas ese background de tu prospecto y se lo comuniques a tu upline. Con esto, tú estás equipándolo a él, dándole toda la información con la que tiene que trabajar para que él como experto satisfaga esa necesidad. ¿Ok? Si yo como distribuidora, como persona que lo estoy prospectando a él, hubiese sido la persona que satisfaciera su necesidad, ya esa persona se hubiese enrolado, hubiese firmado, pero no, yo estoy necesitando a esa otra persona que necesita esa información. Así que ese es el segundo punto. Llamar a tu upline para agendar esa llamada y darle toda la información de este prospecto. ¿Ok? El tercer paso es, llamas a tu prospecto, le dices que tienes una super noticia, estableces esa conversación donde empatizas con él y le dices, mira, en base a todas esas dudas que tú tienes, te entiendo totalmente porque la decisión de iniciar un proyecto evidentemente es una decisión importante y yo estaría en la misma posición que tú, te entiendo totalmente. Ahora, tengo la super noticia de que puedo hacerte o conectarte en una llamada con el señor Joel Medina, que es mi upline, ¿ok? Y ahí, en ese momento, cuando tú lo estás informando a tu prospecto, entonces tú vas a comenzar a edificar a esa persona a la que vas a llamar. Entonces, la gran pregunta que muchos me hacían, tenemos muchos socios nuevos que nunca habían hecho mercadeo en red y todavía el tema de edificar, hay un poco de confusión a qué se refiere realmente la palabra edificar, ¿ok? Y edificar es cuando tú dices esas cualidades positivas reales de esa persona a la que tú vas a llamar, en este caso, a tu upline, ¿ok? Y quiero recalcar, las cualidades positivas reales. No es que te vas a inventar nada, ni que se te va a ocurrir algo, no, es algo real. Tienes que hablar de sus logros, de sus resultados en la industria o proyectos. Y déjame decirte que no tiene que ser ni siquiera algo tan grande. A veces, como te decía, el offline no tiene que ser el all star, no tiene que ser el 7 estrellas. Porque de paso, la persona en tu prospecto ni sabe lo que es eso.
O sea, quizás todavía tú, que me estás escuchando, me podrías preguntar, Cris, ¿y qué? ¿Cuántos son los puntos que tiene que hacer el 7 estrellas? O sea, no sé si me doy a entender. El prospecto no sabe al respecto. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que decir? Todas esas cosas positivas que lo que va a ir creando es un respeto en ese prospecto. Ahora, tiene que ser algo real. Y tú, por ejemplo, vamos a suponer que tu offline es Joel. Y Joel se afilió hace 3 días. Pero hace 3 días él afilió a 3 personas y tú te acabas de afiliar. Pues ya Joel tiene una organización 3 veces más grande que tú. Entonces, un ejemplo de edificación que te pudiera dar es que tú le puedes decir a esa persona, mira, te voy a conectar con mi offline, el señor Joel Medina, es una persona que tiene una organización 3 veces más grande que la mía, y es una persona que ha tenido muchísimos resultados en su negocio y su negocio está creciendo cada día. Eso es un ejemplo de una edificación. ¿Qué hiciste? Edificaste a la persona, edificaste a su negocio con la verdad. No hablamos de ingresos, no hablamos de que ya Joel se está ganando tanto, no. Sencillamente tú hiciste una edificación a lo que Joel hizo, a lo que fue su trabajo. Entonces, promoviendo cosas reales y positivas. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a hacer luego? Tú vas a generar una empatía en ese prospecto. ¿Cómo? En base a esas dudas que él tiene, tú puedes decir, mira, quiero que hables con Joel, que es mi offline, es mi experto, porque justamente él tenía las mismas dudas que tú al tomar la decisión de su negocio. Entonces, pienso que de verdad es la persona ideal con la que pudieras hablar en este momento de tu decisión, porque es una persona que estuvo en el mismo punto que tú y es una persona que te va a decir cómo él lo manejó para tener los resultados que tiene ahora. Entonces, ¿qué hiciste ahí? Generaste una empatía y generaste una identificación, pero dejándole saber que Joel es un experto, ¿ok? Es un experto que ya tuvo esa situación igual, pero que tiene unos resultados. Y le deja saber, mira, yo logré esta llamada con él y él, a pesar de su agenda apretada, va a sacar unos 5 a 10 minutos para asesorarte y para ayudarte en todas esas dudas que tú tienes, ¿ok? Y ahí tú lo que dejas es esa honra a lo que es el tiempo de ese offline. ¿Okay? Y ya no solamente has generado esa empatía, has generado esa identificación, sino que ya has generado ese respeto hacia el prospecto, dejándole saber que esta persona es valiosa y que su tiempo es valioso. Entonces, agendas esa cita y ya lo último que tú quieres saber es si tu prospecto puede básicamente conectar con tu offline. Entonces, es importantísimo que le dejes saber a ese prospecto que tenga bien claro todo lo que quiere que tu offline lo asesore y decirle, mira, es importante esta parte, que la persona sepa que ese offline, esa persona con la que tú lo vas a conectar, no es que le va a vender. O sea, que esa persona sepa que es una persona que ya tiene un negocio exitoso y que simplemente esa llamada es para asesorarlo para la decisión que le convenga más a él. ¿Ok? En esta llamada no estamos vendiendo la oportunidad ni el negocio, no vamos a hablar de ninguno de esos detalles, sencillamente el offline lo va a asesorar. Entonces, ya edificaste a tu offline, puede que sea una estrella, puede que sea un 7 estrellas, nunca hablaremos de esos términos, porque como te dije, el prospecto no sabe, el prospecto ni entiende lo que se refiere en esos rangos, ¿ok? Solamente nos vamos a enfocar en que tiene un negocio exitoso y, por ejemplo, en este caso, que es una organización 3 veces mayor que la mía y que sigue creciendo cada semana. Entonces ya cuando has creado ese ambiente, ¿verdad? Vas a hacer la llamada. Y lo primero que tienes que tener en cuenta es que tú vas a llamar primero a tu prospecto unos 5 minutos antes de llamar a tu offline, según lo que habían pautado, según lo que habían agendado. Y le dices, mira, Giselle,
Yo estoy muy contenta de poder hacer esta llamada. Yo espero que tú tengas todas las preguntas, las dudas que tienes, para que Joel te pueda asesorar, te pueda ayudar. Y tú sabes que es una persona que ya tiene éxito en su negocio, es una persona que ha sacado estos 10 minutos exclusivamente para ti. Y ya tú hiciste tu edificación. Siempre te voy a conectar con el señor Joel en unos minutos y ahí tú llamas a tu upline. Ahora, quiero hacer un paréntesis acá. Muchas veces, con este tema de la edificación, o no muchas veces, el 100% de las veces tenemos que quitarnos nosotros de la ecuación. Y salir de lo que es ese ego, de quizás llamarle señor a ese upline y hacer todo ese proceso de edificación de las cosas buenas y de los éxitos que ha tenido la otra persona. Dejar ir ese ego nuestro. ¿Por qué? Porque la edificación no tiene nada que ver con nosotros. ¿Okay? Cuando nosotros edificamos, estamos construyendo a otra persona, estamos utilizando esa credibilidad y ese respeto que nosotros vamos a construir en otra persona para que cierre nuestro prospecto. Y debemos de recordar que generalmente ese prospecto a nosotros nos tiene confianza, porque nos conoce, pero no siempre nos tiene ese respeto, justamente porque nos conoce. Entonces, tenemos la confianza por la relación, pero cuando tú creas esa edificación en la persona que vas a hacer esa llamada 3 días, ya tú estás generando ese respeto. Y cuando tú unes ese respeto y esa confianza, ahí es donde se cierra el triángulo del éxito en la llamada 3 vías, ¿ok? Entonces, haces la llamada, primero llamaste a tu prospecto, le haces el preámbulo, luego llamas a tu upline, conectas la llamada 3 vías o la llamada de conferencia, como le decimos en mi país, lo saludas y le informas que en la otra línea está el prospecto antes de pasar la llamada. Nunca llames a tu upline con la persona en línea sin haberlo anunciado. Vuelvo y reitero, yo espero que estés anotando todo porque he visto cómo estas llamadas, si un paso no lo haces y no tienes la experiencia, la llamada puede salir terriblemente mal. ¿Ok? Entonces, garantizas que tu upline ya sepa que el prospecto está en línea y que lo vas a pasar. Pasas la llamada, introduces a tu upline y le dices que le vas a pasar la llamada a ella. O sea, aquí volvemos a lo mismo. Nos quitamos nosotros y permitimos que sea nuestro experto que tome control de lo que es esta llamada. Algo sumamente importante, y esto hay que ponerle un ojo y una estrella, y es nunca edificar a tu prospecto delante de tu experto en la línea. ¿Ok? Vuelvo y repito, nunca edifiques a tu prospecto, o sea, la persona que tú quieres cerrar, junto a tu experto, es decir, tu upline en la línea. ¿Por qué? He visto mucho pasar esto también, y es una llamada que ya está pasando todos los pasos súper bien, pero cuando comienzas a hacer la introducción de la persona, pues comienzas a sobreedificar al prospecto, y tú lo que haces es, en ese momento, es que mandas un mensaje erróneo, y esa persona lo que recibe es, no, pues yo soy más importante que esta persona con la que yo voy a hablar. Entonces, no se trata de desedificar, pero tampoco sobreedificar demasiado, ¿ok? Entonces, ya luego de que haces esa introducción, sencillamente haces silencio, le das mute a tu teléfono y dejas que tu experto haga las preguntas, que lleve la conversación y sobre todo que escuche a tu prospecto con toda la información que ya tú previamente le habías dado. Y tu experto, tu upline, siempre te hablo de experto, recuerda ese triángulo de la llamada 3 días, donde estás tú, está tu prospecto y está tu experto. Tu experto va a escuchar al prospecto atentamente en todas esas dudas y toda esa conversación, porque recordemos que siempre el que gana no es el que más va a hablar, sino el que más escucha, el que más atentamente escucha y hace preguntas inteligentes.
es la persona que va a mantener ese control. Entonces, cuando tú ya entiendes esto, cuando entendemos realmente cómo edificar apropiadamente y crear ese respeto previo a la llamada, junto a la confianza ya generada por tu parte, tu offline lo que va a hacer es que te va a ayudar a sacar de esta llamada, ¿qué? Los 3 objetivos iniciales de los que te dije. Ya tu offline se encarga en esa conversación de ayudarte a sacar o un cliente o consumidor, o un distribuidor, o un referido. Y básicamente esa es la manera de nosotros hacer de esta llamada de las 3 vías, que es tan subutilizada, pero tiene increíblemente buenos resultados. Y para mí, honestamente, es una de las mejores herramientas que tenemos en el network marketing, de las más efectivas, y es lo que se trabaja en la zona azul, y es en la zona de seguimiento. Yo espero que tú hayas escrito todos estos pasos, y de verdad yo lo que quiero es retarlos a todos, porque yo sé que muchos de nosotros tenemos mucha gente que ya se ha expuesto, que ya pasó por esa zona blanca, donde dio la presentación de negocio, donde se expuso al producto, y quizás ya está en tu lista, pero ahora tú lo que tienes es que armar tus llamadas de 3 días, hacerlo de la manera correcta y definitivamente lograr tu próximo nivel. Con este tema de la edificación, no solamente, quiero que sepas que no solamente te va a funcionar en tus llamadas de 3 vías, sino que es algo que también funciona para las presentaciones, para los eventos, y es una de las habilidades que tú vas a tener que desarrollar como networker profesional en esta industria. Es algo que tú vas desarrollando, que tienes que aprender a hacerlo y hacerlo genuinamente, hacerlo conociendo a las personas que tú vas a edificar. Y hemos visto grandes resultados. Te puedo decir que con la llamada 3 vías, las personas que más llamadas 3 vías hicieron en mi organización, en mi empresa pasada, fueron de las personas que más resultados obtuvieron, que obtuvieron cheques grandes en la empresa, y definitivamente es la herramienta que comienza a generar ese momentum. Yo tengo para decirte que nuestro offline y líder, el señor Eric Munchmeyer, comenzó este proyecto desde cero, y en su primer mes se ganó $11,000. $11,000. Y mi esposo y yo le decíamos a Eric, ¿y cómo fue que tú lo hiciste? Y él decía, muchas llamadas de 3 días. Así que él fue generando momentum con estas llamadas, y definitivamente yo entiendo que tú también lo puedes hacer. Recuerda siempre, la edificación es importante que sea real. Nunca inventar nada de nadie, porque tengo para decirte que todo en esta vida se sabe, todo sale a la luz tarde o temprano, y definitivamente si tú edificas de una manera incorrecta a una persona, de una manera falsa, eso se va a revertir contra ti en tu negocio. Algo muy importante también que sepas es que en la edificación tenemos que quitarnos nosotros del medio. Tenemos que comenzar a construir sobre otras personas y construir positivamente. Eso es algo que nos va a ayudar a nosotros. Y en esta parte, ya quizás para finalizar, decirte 2 cosas que todos debemos de reflexionar sobre la edificación. Que, como te dije, tanto para las llamadas 3 vías, para los eventos, las presentaciones, pero sobre todo en esta industria a nivel global en mercadeo en red. Lo primero es sobre la edificación, a reflexionar. Si no tienes algo bueno que decir, como nos decían nuestras madres, no digas nada. Esto es algo real, porque hay mucha negatividad que a veces sale de nosotros mismos en diferentes partes de nuestras vidas, sobre las personas. Hoy, por ejemplo, estaba en la iglesia y uno de los temas era el tema de la murmuración, de hablar del otro. Y definitivamente aquí nuestro objetivo como networkers, personas que trabajamos con personas, que es nuestro recurso más valioso en esta industria, nuestra meta debe de ser tratar de ser el tipo de persona que nunca
diga algo negativo de otra persona. Nunca digas algo negativo de otra persona, porque adivina qué. En el día de hoy estás hablando de esa persona, pero en el día de mañana puede que esa persona sea tu upline o tu downline. Entonces, ¿qué vas a hacer cuando esa persona se entere de que tú dijiste X o Y? Eso afecta mucho el tema de la edificación y aunque no lo creamos, señores, esta vida da demasiadas vueltas y nunca nos imaginamos en qué proyecto, en qué situación de la vida nos vamos a encontrar con esa otra persona. Y el segundo punto a reflexionar es que seamos personas constructores de la gente en nuestra organización. Constructores a nivel de edificación, encontrando siempre lo que es positivo en las demás personas, darnos el tiempo de conocer a nuestros líderes, conocer a nuestros uplines, conocer a nuestros downlines y decir esas cosas positivas de mi gente, de tus uplines, de tu compañía y de tu producto. Acostumbrarnos a ser edificadores profesionales de todo en cuanto a nuestro negocio. Ser una persona que esté constantemente respetando a los demás, constantemente construyendo a los demás en cuanto a crecimiento en tu organización y definitivamente utilizar esa edificación no solamente para una llamada de 3 vías, no solamente para una presentación, no solamente para un evento, sino utilizar la edificación cada día de tu vida en este proyecto de mercadeo en red. Así que si haces estas dos cosas y te vuelves una máquina de edificación, no solamente ayudarás a todo tu negocio y al de los demás, sino que estarás generando muchísimas buenas relaciones. Y te digo algo, la edificación es algo que debe ser sincero, que debe ser auténtico y que en mi caso personal, que me encanta edificar a las personas que tengo a mi alrededor, y hacerlo en los eventos y en las llamadas y demás, te puedo decir que a mí humildemente me sale bien porque lo hago de corazón. No quiero que salga ficticio, quiero que sea algo real y es como dice nuestro CEO, el señor Ron Williams, la energía no miente. Cuando tú estás expresando algo y sale de corazón, definitivamente tú llegas más que algo mecánicamente haciéndolo. Así que ese fue mi tema de esta noche. La gran herramienta de lo que es la llamada de 3 vías, que espero que todos a partir de esta misma noche comiencen a agendar esas llamadas para crear momentum masivo en nuestro proyecto maravilloso de FG Express, que estamos en pleno prelanzamiento y que comencemos a aprender a ser edificadores profesionales, orientándonos a que esto no se trata de egos, esto se trata de poder construir respeto, confianza, credibilidad entre nosotros para tener mayores resultados y sobre todo para crear relaciones bonitas, crear buenas relaciones profesionales. Así que muchísimas gracias por prestarme sus oídos a lo que es estas herramientas que nos han dado muy buenos resultados, esperando que no solamente la escuchen, no solamente la escriban, sino que la puedan aplicar. Así que muchísimas gracias, Cris Marcano, su servidora. Muy buenas noches.